Muy buenos días, soy Sandra Montes, secretaria arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Tengo el placer de darles la bienvenida al segundo día de la 9ª edición del Simposio Internacional de Arbitraje. El día de hoy nos acompañan dos paneles de lujo. Para dar inicio, el panel que viene a continuación tiene por título Treaty Shopping, reestructurar o no reestructurar, cuándo, cómo y dónde. La moderadora de este panel es la doctora María del Carmen Tovar. María del Carmen es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho Internacional Económico por la misma universidad. Es socia del estudio Checopar, asociado a Baker & McKenzie International, especialista en concesiones, contratos. Actualmente es miembro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. Bienvenida, María del Carmen, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, muchas gracias. Entonces, paso primero a saludar a todos y a darles la bienvenida y las gracias por acompañarnos hoy día en este panel. Voy a proceder primero y ante todo a presentarles a los panelistas que nos van a acompañar en esta mesa, ¿no? Son 4 panelistas que nos van a ilustrar y estoy segura vamos a aprender muchísimo sobre este novedoso tema que nos toca hoy. A la primera persona que quiero presentarles es a Noyana Marigo. Ella pertenece a Freshfield, el estudio internacional con sede en Nueva York. Noyana es una abogada por la Universidad de Buenos Aires, es máster en International Business and Taxation Law por la Universidad de París y en International Law por la New York University School of Law. Su práctica se enfoca en arbitrajes entre inversionistas y estados, así como en arbitrajes comerciales en muchos sectores, tales como petróleo, gas, minería, telecom, infraestructura, aeropuertos. Noyana ha actuado como asesora y árbitro en muchos arbitrajes de alto riesgo y de vanguardia sobre tratados comerciales e inversión, bajo auspicios de muy diversos centros de arbitraje, como pueden ser CIADIS, CPI, CPA, digamos, tiene una vastísima experiencia, y actualmente es además co-chair de la Comisión de Arbitraje de Inversión de la International Bar Association de la IBA, y miembro del grupo directivo del Subcomité de Directrices y Reglas de la IBA. ¿No? Muchas gracias, Noyana, por estar hoy día acompañándonos. La segunda persona que voy a presentarles es Alejandro García, de Clyde & Co. en Londres. Alejandro es abogado en los Estados Unidos y LLM en Harvard Law School y en Chile por la Universidad de Chile. Está admitido para ejercer en diversos países, Inglaterra, Nueva York, Chile. Ha actuado como abogado en numerosos arbitrajes internacionales complejos, tanto ad hoc como administrados por diversos centros. Al igual que Noyana, tiene una vasta experiencia ante diversos centros. Estos arbitrajes han abarcado disputas en varios sectores, que incluyen también energía renovable, petróleo, gas, infraestructura, defensa, propiedad intelectual. Alejandro es miembro también del Comité Asesor de Mediación y Arbitraje de OMPI. Bienvenido, Alejandro, a este panel. Muchas gracias, buenos días. Pasamos entonces ahora a nuestros panelistas, que son también peruanos y que tienen una trayectoria internacional, como Pablo Mori, ¿no? Pablo es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Derecho por la Universidad de Chicago. Es consejero en el Departamento de Arbitraje Internacional de la firma GST en Washington, D.C., y cuenta con amplia experiencia asesorando, representando a clientes en procedimientos de arbitraje internacional y de inversión, ¿no? Él actualmente se desempeña en Washington, en los Estados Unidos, ¿no? Y también ha participado en arbitrajes administrados por los más diversos centros y en todas las distintas especialidades como hidrocarburos, construcción, minería. Pablo es árbitro también en diversos centros de prestigio en el Perú y fuera del Perú. Y finalmente, como broche de oro, por supuesto, mi querido José Antonio Payet. Toño es abogado por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú y Master of Laws en Harvard University. Es socio fundador de Payet, Rey Caubi Pérez Abogados, especializándose en Derecho Comercial General
fusiones y adquisiciones y transacciones financieras con una vastísima experiencia, ¿no? Y una reconocida trayectoria, participando en varias de las operaciones más importantes de finanzas corporativas en el Perú, incluyendo adquisiciones y desinversiones de empresas públicas y de capital privado, ofertas de valores, titulizaciones, banca tradicional, préstamos, etc. Actualmente es consejero en el Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Qué bueno, Toño, contar contigo hoy día, porque el tema va a estar ad hoc para conversar con todo este grupo. Y el tema, como lo ha anunciado ya Sandra, es Treaty Shopping, reorganizar o no reorganizar, cuándo, cómo y dónde. Un título muy sugestivo que nos convoca. Solo para poner en contexto, antes de pasarle la palabra a cada uno de estos panelistas, recordemos que existen, el contexto de esto es que existen un sinnúmero de tratados de protección de inversiones. Perú, de hecho, tiene más de 30 TBIs y un número importante de TLCs con capítulo de protección de inversiones. Y en estos tratados se ofrece protección sustantiva a los inversionistas de las partes contratantes. Esto significa, y es interesante en el contexto de este foro, la protección sustantiva acompañada del arbitraje. ¿Quiénes pueden acceder a los beneficios del tratado? ¿Es ese acceso espontáneo o los inversionistas pueden buscarlo y obtenerlo? Y de ser así, como dice el título de nuestro panel de hoy, ¿cuándo, cómo y dónde? ¿No? El tema es muy actual y creo que quienes estamos en el medio sabemos que hoy se reciben muchísimas consultas sobre ello. Por eso va a ser un placer, y si quieren un placer muy útil, oír hoy este panel compartiendo los hot topics de esta interesante materia. Entonces, vamos ya a nuestros panelistas y quiero cederle en primer lugar la palabra a Noyana. Noyana nos va a hablar de qué es el Treaty Shopping, si es válido, hasta cuándo se puede reorganizar una empresa en un país distinto para poder alcanzar la mejor protección internacional, qué significa una controversia, cuando una controversia ya es previsible. Lo dejo entonces por los próximos 15 minutos con Noyana. Gracias, Noyana. No, muchísimas gracias, María del Carmen, y muchas gracias también a la Cámara de Comercio de Lima por la invitación y a todos los panelistas por compartir esta mesa conmigo hoy, que la verdad es muy interesante y también muy de actualidad, sobre todo también en Perú, como me imagino que todos tienen presente. Entonces, la primera reflexión que quisiera hacer es que en general uno habla de treaty shopping o se habla de treaty shopping, pero a mí me gusta más llamarlo estructuración o reestructuración societaria o planeamiento para obtener protección bajo el derecho internacional, porque a veces treaty shopping parece un poco peyorativo y en realidad cualquier grupo empresario sofisticado hoy hace planeamiento impositivo y de la misma manera corporativo de gestión de inversiones, de la misma manera tiene que ver hoy cuál es el panorama que tiene bajo el derecho internacional. Creo que cualquier dirigente de empresa que sea diligente hoy tiene que mirar estos temas. Entonces, como decías, María del Carmen, hay hoy creo más de 3.000 tratados bilaterales o multilaterales de protección de inversiones en el mundo y como todo, no hay, si bien muchos son similares, no todos son iguales y no todos se le aplican a todos los inversores. Entonces, es muy importante al momento de hacer una inversión internacional estar atentos y conocer cuáles son los tratados que aplican. Por empezar, si hay un tratado que aplica, y si el tratado que aplica en ese caso fuera el mejor tratado al cual el inversor puede tener acceso. Entonces, cuando hablamos de treaty shopping o de estructuración o reestructuración de inversiones, hablamos de algo muy fácil, es identificar si por el país en el cual estoy incorporado hay un tratado que haya sido firmado por ese estado con el estado donde voy a hacer la inversión y ver cuáles son el contenido. Y tengo una presentación que es muy corta, solamente didáctica, si la tecnología me permite
aquí estamos. Entonces, ¿se ve? Sí, sí, todo se ve bien, clases. Ok, solamente quiero ver de ponerle la animación, si me dejan. Perdón, pero justo donde tengo que apretar el botón para poner la animación está tapado. Bueno, lo haremos sin animación. Básicamente lo que les quería comentar era, si tenemos un estado, estoy un inversor del estado A y voy a invertir en el estado B, y me doy cuenta que entre esos dos estados no hay un tratado bilateral de inversión, lo que puedo hacer es ver qué red de tratados el tratado B tiene con otros países y eventualmente constituir una sociedad, lo que podríamos llamar un vehículo de inversión, una compañía holding en un estado X que tenga una inversión con ese estado en el cual voy a invertir, y eso lo que me da, y ahora vamos a ver, hay que cumplir varios requisitos, pero si cumplo todos los requisitos, lo que va a hacer es que si en un futuro hay una disputa de inversión con el estado B en el cual estoy invirtiendo, ese reclamo pueda ser llevado al arbitraje internacional bajo el tratado, utilizando la compañía que puse en intermedio. Antes de salir de la presentación, lo que les quería decir, como decía, no hay tratados iguales, y es muy importante analizarlos muy detalladamente, porque de eso depende que en un futuro los pueda utilizar. Sobre todo, es importante pensar que hay tratados que yo en general divido en dos generaciones. Los de la primera generación, que en realidad son tratados que pueden ser más fáciles de ser invocados, que tienen menos requisitos, menos exclusiones, que son los que llamamos de primera generación, y puse algunos ejemplos de Perú en la lámina que tienen aquí, y los de segunda generación, que son más bien los tratados que le llamamos los tratados de libre comercio, que tienen un capítulo de protección de inversiones, pero en los cuales, como son más nuevos, los estados ya se han reservado más prerrogativas, sea de regulación sobre ciertos sectores, de exclusión de medidas tributarias, han puesto a veces plazos de prescripción más cortos o necesidad de renunciar a reclamos locales. Entonces es muy importante ver bien en qué tipo de tratado me estoy apoyando. ¿Cómo hago qué es lo más importante para ver una vez que me doy cuenta de que hay un tratado, que hay un tratado mejor? Esto es esencial, es ver cuáles son las condiciones para que yo sea un inversor protegido. Y aquí lo importante es, como yo decía, en los tratados de primera generación, en general lo único que hace falta es estar incorporado en la jurisdicción del estado del cual soy nacional. Obviamente estoy hablando de compañías, pero lo mismo aplica a nacionales que tengan la nacionalidad, a personas que tengan la nacionalidad de ese estado. Lo que sí hay que tener cuidado es que hay tratados que, además de la incorporación típica en ese país, requieren, por ejemplo, una sede social. Entonces tenemos que ver, bajo la ley de ese estado, qué significa tener una sede social. ¿Qué necesito para cumplir con eso? ¿Necesito tener empleados? ¿Necesito que todas mis actividades corporativas estén hechas en ese país? Entonces, por un lado, tengo que ver si yo cumplo con esos requisitos, y si no, asegurarme que empiezo a cumplirlos al momento en que reestructuro. Hay otros tratados que hablan de actividades comerciales sustanciales, y eso es un poco más complicado porque quiere decir, en la mayoría de los casos, que debería tener una operación activa en el país en el cual estoy incorporado. La jurisprudencia ha avanzado, y hoy por hoy hay jurisprudencia que en realidad, cuando la compañía es una compañía que llamamos holding, los requisitos de actividad sustancial económica han sido reducidos a lo que sean las actividades de una compañía holding. Por ejemplo, tener la financiación de las compañías locales, el manejo de compañías locales, intercambio de know-how, o sea que es distinto a una actividad económica operativa. Pero es muy importante tenerlo en cuenta porque
puedes hacer que en un futuro la jurisdicción del tribunal sea excluida si la compañía solamente está incorporada en ese país. Y hay tratados que lo que piden es, además, que el último beneficiario sea un beneficiario de la misma nacionalidad. Hay muchos de los tratados de Suiza, por ejemplo, que piden que toda la cadena de inversión sea de la misma nacionalidad. ¿Qué implica esto? Que en realidad la reestructuración bajo esos tratados va a ser muy complicada si lo único que estoy tratando de hacer es maximizar mi protección internacional, porque una compañía intermedia no va a cumplir en general con ese requisito. Por supuesto, si hablamos de inversión en un país con acciones en una compañía o con un contrato de concesión, en general no hay demasiadas dificultades, pero si vamos a hacer una inversión que implique, por ejemplo, deuda o que implique know-how o patentes, hay que mirar bien los tratados, porque no todos los tratados permiten reclamar o tener como inversión protegida cualquier tipo de activos. Pero en general los activos que son contratos que tienen un valor económico o acciones están. Entonces siempre mirar con mucho cuidado eso y mirar cuáles son las protecciones sustantivas, y más que las protecciones sustantivas que en general suelen ser similares, por lo menos las más importantes de expropiación sin compensación justa o trato justo y equitativo o trato nacional, eso lo encontramos en casi todos los tratados hoy. Lo que en general trae más problemas son las exclusiones. Como les decía, hay algunos tratados, sobre todo los tratados de libre comercio, que excluyen algunas cuestiones del arbitraje internacional. Y el típico ejemplo es las cuestiones tributarias, cuando, por ejemplo, no se trate de una expropiación. ¿Qué quiere decir esto? Que si soy un inversor internacional, tengo un tratado que me ampara, pero tiene esta exclusión y el Estado toma una medida impositiva que de alguna manera afecta mi inversión, pero no hasta el punto de llegar a neutralizar completamente mi valor y que yo pueda reclamar una expropiación, me voy a quedar posiblemente sin la posibilidad de hacer ese reclamo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las exclusiones. Hay otros temas para mirar, como si hay muchos tratados que no tienen prescripción, que es algo que a los abogados locales y generalmente les sorprende. En el derecho internacional las prescripciones son muy, muy largas, salvo excepciones, y salvo los tratados de nueva generación, que en general nos dan 3 años. Pero la mayoría de los tratados, y en base a la jurisprudencia, la verdad que uno puede esperar muchos años para empezar un arbitraje internacional, siempre y cuando el Estado tenga la posibilidad de defenderse y cuente con las pruebas necesarias. Y para pasar al segundo tema, no me quiero pasar de tiempo, es cuándo es válido o no válido. Obviamente es válido cumpliendo con los requerimientos. La jurisprudencia internacional hoy, si bien en algunos foros y se ha debatido si es legítimo o no reestructurar para obtener la protección del derecho internacional, la jurisprudencia hoy es unánime en decir que es válido reestructurarse. Es válido incluso, hay algunos tribunales que dicen, incluso si fuera por el único motivo que es obtener la protección internacional. Dicho eso, obviamente, cuando uno reestructura, vale la pena pensar en varios motivos y no solamente ese, ¿no? Que sea más bien una reestructuración corporativa más integral. Pero lo que es importante es en qué momento se hace esa reestructuración. Y hay 2 líneas aquí. Hay parte de la biblioteca que habla de abuso de derecho cuando uno se reestructura una vez que ya pudo prever o era razonablemente previsible que la disputa específica hubiera surgido. Y hay otros que dicen que no es un abuso del derecho, simplemente que es una cuestión temporal. Si yo me reestructuro después de que la medida sea previsible, lo que quiere decir es que a nivel daños, esa parte de la inversión o ese efecto que hayan podido tener las medidas no van a ser tenidas en cuenta en el daño. Y esto lo vemos claramente en ejemplos cuando hay medidas que evolucionan. Este es un
caso público y es un lado que salió hace mucho tiempo, pero uno de los primeros debates de reestructuración fue el caso de ConocoPhillips contra Venezuela. ConocoPhillips era estadounidense, no tenía protección bajo el derecho internacional. Cuando se empiezan a hacer cambios en Venezuela alrededor del año 2006, impositivos, hacen una reestructuración a través de Holanda, y luego finalmente la disputa termina siendo una expropiación completa de la inversión. Y ahí el tribunal dijo que la reestructuración había sido válida, pero que las medidas impositivas anteriores a la reestructuración no iban a ser tenidas en cuenta en el cálculo de la indemnización, y el cálculo de la indemnización solo abarcaba el precio de la compañía o el valor de la compañía que había sido expropiada, exceptuando las medidas impositivas nuevas. Entonces, 2 minutos, no, ya no. perfecto. Entonces, solamente aquí, porque es fácil decir que la medida fuera o que la disputa sea razonablemente predecible, pero esto en la realidad es muy difícil, sobre todo cómo nos manejamos hoy en el mundo mediático. ¿Qué es que sea previsible? Y tiene que ser además la disputa específica, pero para dar algunos ejemplos en los cuales los tribunales, hay muchos casos que están siendo decididos ahora con esto, pero supongamos que tenemos un presidente que anuncia que va a nacionalizar, va a hacer un programa de nacionalización. ¿Es eso una disputa? ¿Es eso, puedo yo como inversor empezar a prever razonablemente que mi inversión va a ser expropiada? En principio es demasiado general como para decir que mi disputa específica la puedo prever. Ahora, si dicen que van a expropiar el sector en el cual yo estoy invirtiendo, ahí es un poco más riesgoso. Pero en realidad 100% excluyente debería ser cuando me dicen que me van a expropiar, por ejemplo, la inversión específica que yo tengo. Otras cosas que vale la pena también distinguir es cuando estos anuncios son hechos por un candidato que está en una campaña presidencial y después es candidato, si la reestructuración pasó en el medio, que el candidato lo haya dicho, es suficientemente serio como para que se prevea esa disputa, o tengo que esperar hasta que las autoridades realmente tengan el poder de hacer lo que están diciendo que se anuncia. Entonces, hay ciertos grises que vemos en las realidades. Como abogada, mi recomendación es, si están pensando en estructurar o reestructurar lo antes posible, porque luego entramos en estas zonas grises que se corren riesgos y va a terminar siendo la interpretación del tribunal cuán cerca o cuán lejos de las medidas estamos en el momento que reestructuramos. Y además que las reestructuraciones, para esto seguramente no es novedad, no se hacen de un día para el otro, y hay que coordinarlas con el derecho impositivo también, con los tratados de doble imposición. Por lo tanto, cuanto antes se comience a trabajar en esto, mucho, mucho mejor, y los dejo con esto y podemos luego discutir en el caso de que haya preguntas. Gracias, Mariana, por esta interesantísima introducción a todo lo que es este mundo del planeamiento en cuestión de inversiones, ¿no? Como tú dices, la verdad es que en temas de plazos, en la orilla más segura posible, es siempre lo mejor, ¿no? Y pasamos con esto a Pablo, ¿no? Pablo nos va a hablar sobre qué figuras societarias han sido aceptadas por los tribunales de inversión, y nos va a responder la pregunta si es la reorganización societaria la única alternativa, y en todo caso, qué factores se deben considerar para decidir en dónde realizar una reorganización. Gracias, Pablo. Quedas a cargo de la exposición. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias y buenos días con todos y con todas. Gracias por acompañarnos en este panel. Muchas gracias también, naturalmente, a la Cámara de Comercio, al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y a Marianela Ventura por la invitación a compartir este panel con profesionales realmente de lujo. Segundo, debo decir, antes de iniciar, que las opiniones que voy hoy a compartir son absolutamente personales, por tanto no vinculan ni a mi firma ni a nuestros clientes. Dicho eso, paso rápido a la presentación. Creo que es importante arrancar un poco con la visión del negocio.
creo que la primera recomendación que yo daría a cualquier empresa que esté preocupada por el riesgo expropiatorio similar de un gobierno, o en este caso el gobierno peruano, si es el caso, es que conozcan su negocio. Conoce tu negocio y dónde estás parado. ¿A qué me refiero con esto? Hacer una suerte de due diligence interno, o lo que yo llamo un compliance normativo, para así no generar más riesgo, porque, por ejemplo, hay que estar al día en todas las concesiones, hay que estar al día en todos los impuestos, hay que estar al día en cualquier otra obligación que se tenga con el Estado. Si es que una concesión está a punto de vencerse y debe ser renovada, hay que agilizar todos los trámites y marcar todos los checks para que la renovación salga lo más fluida posible. ¿Todo esto para qué? Para evitar darle más excusas a un Estado que ya se prevé que es un Estado posiblemente intervencionista. Hay que tratar de cerrarle todas las ventanas para evitar darle excusas como para intervenir una empresa y decir que lo hizo por la falta de este cumplimiento o por la falta de pago de este impuesto. De hecho, yo creo que los pagos de impuestos que hemos visto recientemente de estas grandes mineras, de alguna u otra manera, tienen que ver con este compliance normativo. Están pagando porque están cerrando las ventanitas para evitar que el Estado, que se prevé que vaya a ser intervencionista, evitar darle excusas. Y lo segundo, este due diligence interno debe también incluir saber cuál es tu tipo de negocio y dónde y qué brazos puedes reorganizar de mejor manera. Creo, por ejemplo, que un grupo de clínicas, un grupo empresarial de clínicas es mucho más fácil de reorganizar que un grupo empresarial que es dueño, por ejemplo, de un medio de comunicación. Para transferir la propiedad de un medio de comunicación, dependiendo de las normas estatales, se pueden requerir una serie de autorizaciones en el ministerio, se puede requerir que los únicos propietarios sean únicamente nacionales, qué sé yo. Entonces, si tienes todas estas complicaciones en tu negocio, después de haberlo conocido al detalle, de repente sabes que mejor ese brazo no lo tocas, porque si lo empiezas a tocar, empiezas a generar más riesgos, justamente que más bien debes intentar reducir. Dicho eso, paso ahora a una presentación que he preparado rápidamente. ¿Me confirmará, por favor, Mari Carmen, si se está viendo la presentación? Sí se ve, gracias. Perfecto. Bueno, me han preguntado, como decía Mari Carmen, cómo y dónde reestructurar, pero creo que antes de hablar de cuándo y cómo, de cómo y dónde, más importante o igual de importante es la razón por la cual reestructurar. Creo que el reto está en encontrar una razón de negocio verdadera y fundamental para reorganizar. ¿Por qué? Porque, como decía Noyana, si bien efectivamente hay distintos tribunales que han aceptado que la reorganización con el único objeto de ganar protección internacional es aceptada, existe riesgo de que porque hay tribunales que han dicho que la sola reorganización con el único objeto de buscar protección internacional no es aceptada. Me refiero, por ejemplo, al caso Venoclim contra Venezuela. En este caso, habían 5 empresas venezolanas que sufrieron una expropiación, que a su vez eran propiedad de la empresa holandesa Venoclim Holding. Y es esta Venoclim Holding, la holandesa, quien demanda a Venezuela. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué se descubrió en el camino? Que Venoclim Holding era propiedad a su vez de una empresa sueca, que a su vez era propiedad al 100% de una empresa venezolana, Industrias Venoco, que a su vez, para colmo, era controlada por Inversora Petroclim, también venezolana, que era 100% propiedad de 2 ciudadanos venezolanos. Ante este escenario, el tribunal dijo expresamente, ante esta realidad, este es el laudo, Venoclim no puede ser tratada como un inversionista internacional. No le importó, no tuvo en cuenta siquiera si la reestructuración se hizo antes, cuando ya era previsible o no, antes de que fuese o no previsible la controversia. Simplemente dijo que como el último inversionista era venezolano, esto no era aceptado. Dijo, pretender que por el solo hecho de ser esta una compañía Venoclim holandesa, una compañía incorporada en los Países Bajos, aunque la inversión objeto de la disputa sea en definitiva propiedad de personas jurídicas venezolanas, sería permitir que prevalezca el formalismo sobre la realidad y traicionar el objeto y fin del convenio CIARE. Similar pasó en el caso de Tokio Stokeles, que de hecho es uno de los primeros, si no el primer caso donde esto se discutió, y para estos efectos, en este caso se trataba de una empresa, Tokio Stokeles, situada en Lituania, pero propiedad de ciudadanos ucranianos que demandaron a Ucrania. La mayoría del tribunal dijo que no había ningún problema con eso. Sin embargo, la opinión disidente del presidente del tribunal, Prosper Will,
dijo que la decisión tomada por el tribunal, en mayoría, era rara y que era contraria al objeto y propósito de la Convención CIAE. Dijo el profesor Prosper Will que no había disputa, que era claro, era conocido, que la empresa Tokyo Stock era propiedad de ciudadanos ucranianos. Y dijo que, y esto sí lo leo, none of the claimant's conduct with respect to its status as an entity of Lithuania constitutes an abuse of legal personality. Mejor dicho, regresando a lo que decía Noviana hace un rato, a este árbitro en particular no le interesó si se trataba o no un abuso de un derecho. Dijo únicamente que la sola reestructuración no le parecía válida y por tanto no debiese haber tenido jurisdicción en el tribunal. Es por estos riesgos que es importante tener en cuenta que no sea la única razón ganar protección internacional, sino que existan otras importantes. Teniendo en cuenta, entre otras cosas, también lo que decía Noviana de alguna manera, que nuestro primer ministro, en este caso, solo por poner un ejemplo, anda por ahí tuiteando cosas como que va a nacionalizar ciertos mercados cuando se le da la gana. Y esto me lleva a decir que creo que hoy por hoy no hay riesgo cero, y eso es algo que todas las empresas tienen que conocer. No hay riesgo cero, van a haber más o menos riesgos dependiendo en el sector en el que se desempeñe, ¿no? Si un sector está más amenazado que el otro, probablemente va a ser más riesgoso iniciar esta reestructuración. Sin embargo, de repente el riesgo vale la pena para lograr obtener una protección. ¿Cuáles son algunas posibles razones? Capturar inversionistas extranjeros, de acuerdo a tu negocio, tener inversión extranjera, ampliar la esfera o ámbito de tu negocio, descentralizar el proceso de toma de decisiones, o el más genérico, porque todos los anteriores son básicamente más específicos dependiendo de cada empresa, pero el más genérico es, sin duda, obtener beneficios tributarios. Solo por poner un ejemplo, Luxemburgo tiene un régimen patrimonial que se llama Sociedad de Gestión Patrimonial Familiar, que si no me equivoco, básicamente lo que significa es que pagas un impuesto al año, un impuesto flat, sin importar cuáles son tus ganancias. Entonces, ese, por ejemplo, puede ser un país interesante de explorar, dado el beneficio tributario que tiene. Dicho esto, paso ahora muy rápido al cómo. ¿Cómo reestructurar? Algunas consideraciones generales. La forma más segura, común y segura, naturalmente, es la transferencia de las acciones de una holding en Perú o en otro país que tiene un mal tratado, voy a decir, a nombre de un vehículo de inversión constituido en el extranjero en cualquiera de los 30 o más países con los cuales el Perú tiene un tratado de inversiones o un TLC con protección de sus inversiones. Importante que sea una estructura con existencia económica real, que en la medida de lo posible no sea un shell company, porque de lo contrario, nuevamente, vamos elevando los riesgos de perder jurisdicción. Y un tema importante es, ¿debe haber un carácter oneroso de la transferencia? Yo creo que sí, que es ideal que haya un carácter oneroso, es decir, que la sociedad adquirente, la extranjera, ponga un dinero para comprar las acciones de la sociedad antigua peruana. Esto en contraposición, por ejemplo, de la simple aceptación de acciones como parte del aporte del capital, en la cual la sociedad extranjera de repente no pone ni $1. Y esto me lleva a comentar rápidamente un caso muy conocido, es el caso Clorox España contra Venezuela, cuyo laudo se emitió en el año 2019, mayo. Y lo que había pasado acá, teníamos a dos empresas. Clorox Venezuela era propiedad de Clorox España. Entre los años 2011 y 2012, Venezuela adoptó una serie de medidas regulatorias que empujaron a que en el año 2014 Clorox Venezuela cesara operaciones. ¿Qué había pasado, sin embargo? Y esto generó que Clorox España, como propietaria de Clorox Venezuela, iniciara un arbitraje de inversiones contra Venezuela. ¿Qué había detrás, sin embargo? En el año 1990, Clorox Venezuela se constituyó como una empresa cuyo propietario en realidad era Clorox International Company o Clorox Estados Unidos. Sin embargo, como Estados Unidos no tiene un tratado con Venezuela, en el año 2011, ante estos riesgos que mencionaba hace un rato, constituyó Clorox España, a la cual le transfirió las acciones de Clorox Venezuela y por tanto Clorox España se convirtió en la propietaria de Clorox Venezuela. Sin embargo, Clorox España no puso $1. No hubo, o no se probó en el arbitraje, una transferencia onerosa de dinero. Y por esta razón dijo el tribunal que declinó jurisdicción. Lo que dijo fue, oye, el tratado requiere a que las inversiones sean activos invertidos. Y lo que dice es, entonces se requiere una acción positiva de invertir, que exista en sencillo una transferencia de valor entre Clorox España y Clorox Estados Unidos.
y dijo que como no hubo una transferencia de valor, sino simplemente una recepción de acciones, no podía entenderse que había habido una inversión y por tanto declinó jurisdicción. Entonces, es a este riesgo al que me refiero con tener en cuenta la posibilidad de que la transferencia sea onerosa. Sin embargo, no es lo único a tener en cuenta porque este mismo laudo ha sido anulado en el año 2020. Déjenme, por favor, regresar a mi cronómetro. En el año 2020, este laudo fue anulado por la Corte Suprema Suiza, y la Corte Suprema lo que dijo fue, el tribunal hizo mal. No existe nada en el tratado que requiera una acción positiva de invertir. Lo único que dice el tratado es que la empresa demandante sea la propietaria de las acciones. Y por tanto, como ese es el caso, no debía haber declinado jurisdicción. Entonces, nuevamente, esto regresa al riesgo que mencionaba hace un rato. Hay tribunales que van a decir una cosa y hay tribunales que van a decir otra cosa. De hecho, arbitraje de inversiones es eso. Hay tribunales que dicen A y hay tribunales que dicen Z sobre casi exactamente los mismos hechos. Entonces, dado que el riesgo no es cero, hay que, creería yo, tratar siempre de acercarse lo más cercano a cero, y por eso es que recomendaría que la transferencia tenga un carácter oneroso. Luego, ahora sí, algunas consideraciones finales para ir a algunos ejemplos. Dependiendo del lugar, podrían utilizarse subestructuras en la compañía dentro del mismo esquema, el cual puede ir aguas arriba o puede ir aguas abajo. Algunos ejemplos importantes, el primero, y creería el más resaltante, es Yukos contra Rusia. Yukos Oil Company era una empresa, o es una empresa petrolera, una de las empresas más importantes de petróleo del mundo, que era propiedad de ciudadanos rusos. Sin embargo, estos ciudadanos rusos habían estructurado su inversión de manera tal que eran propiedad Yukos Oil Company de 3 distintas empresas, Huli Enterprises en el Chipre, Yukos Universal en Isla de Man y Veteran Petroleum Trust en, si no me equivoco, UK. A su vez, Yukos Universal era propiedad de una empresa en Gibraltar, la que a su vez era finalmente propiedad, justamente entre otras, principalmente de los ciudadanos rusos que comentaba. Entonces, este es un caso que permite ver cómo ciudadanos rusos terminan demandando a su propio Estado, sin embargo, no lo hicieron directamente. Naturalmente, los demandantes fueron las 3 empresas que estaban en el medio, que se habían estructurado justamente, entre otras cosas, para este propósito. Y este es un caso muy importante porque finalmente Rusia fue condenado al pago de $50.000 millones en 3 laudos acumulados. Este caso también nos permite ver que la forma societaria no necesariamente es una empresa, sino también puede ser un fideicomiso. De hecho, había un fideicomiso aguas arriba y un fideicomiso en el medio, que de hecho fue el demandante. Entonces, esto es una estructuración aguas arriba. Una aguas abajo es la que... Pablo, 2 minutos. 2 minutos. Una aguas abajo es la que ocurrió con Aguas del Tunari. Aguas del Tunari, una empresa boliviana que cuando se le dio la concesión, arrancó siendo propiedad de una empresa en Islas Caimán que arriba tenía Estados Unidos. Sin embargo, a medida que vio el riesgo expropiatorio, puso en el medio 2 empresas de los Países Bajos y alegó ser propiedad o controlada justamente por empresas de los Países Bajos, y el tribunal dijo que efectivamente eso era válido y que dicho sea de paso, dijo expresamente, no es infrecuente ni ilegal que se considere una jurisdicción más beneficiosa, ya sea por el régimen tributario o inclusive por la posibilidad de invocar un tratado bilateral de inversiones. Una cosa que sugiero no hacer es lo que sucedió en el caso Transbank, que básicamente lo que hizo fue únicamente cambiar su dirección de Venezuela, Transbank contra Venezuela, le cambió su dirección de Venezuela a Barbados. Y el tribunal dijo, oye, no te pases, solo cambiar tu dirección no es suficiente. Y digo esto porque la compañía que asesoró esta transacción, he visto que está ofreciendo los servicios en Perú, así que sugiero tener cuidado con este tipo de transacciones. Finalmente, ¿dónde? Esto lo voy a pasar muy rápido, como decía Noyana, para ver el dónde hay que hacer una comparación de cuáles son los mejores tratados. Como el tiempo no lo permite, solo hice alguna comparación con algunos aspectos específicos. El ya comentado por Noyana, que es la definición de inversionista. En pantalla pongo el tratado, primero en la izquierda, Perú-España, que además de la Constitución tiene un requisito medio raro, que dice que la empresa tiene que estar controlada efectivamente en el territorio de esa misma parte contratante. Es un requisito raro porque no se encuentra en muchos tratados. Los 3 requisitos básicos que están en la mayoría de tratados son Constitución, sede social y actividades económicas esenciales. Entonces, el Tratado de España tiene un requisito medio raro y medio complicado, por tanto, de cumplir en comparación, por ejemplo, del de Luxemburgo, que no tiene más que requisito de Constitución y tener una oficina. Sin embargo,
un tema adicional, por ejemplo, comparando estos dos mismos tratados, es las consideraciones respecto al uso de las vías locales, que el APRI Perú-España no tiene ninguna restricción, cuando el de Luxemburgo sí requiere que renuncies a las vías locales cuando se presenta el arbitraje. Lo que no queda claro si es que si es que está permitido o no utilizar las vías locales, sobre todo cuando lo comparamos con tratados como el de Canadá, que cuando te piden que renuncies, te dicen renuncia a tu derecho a iniciar o a continuar, con lo cual parece que sí te permite tener vías locales previas, lo que no parece, con cargo a cualquier interpretación distinta, que suceda con el Tratado de Luxemburgo. Y eso, entre otras definiciones importantes que pueden tener los tratados a tener en cuenta. Conclusiones. Primero, se debe hacer un balance, no hay que ver solo el tratado, hay que ver la forma y además, como decía hace un rato, creo que inclusive igual o más importante que los otros anteriores es la razón. Sugiero que haya una razón adicional a la sola protección internacional de las inversiones. No hay riesgo cero, hemos visto escabelados que van y vienen, dependiendo de la forma societaria, el riesgo es más alto o menos alto, dependiendo de tu tipo de negocio y dependiendo de las amenazas que puede ir haciendo el gobierno. Y tercero, sugiero estructurar la reorganización, regreso al inicio, en conjunto con el compliance normativo al que me refería inicialmente, para así evitar generar más riesgos de expropiación o similares. Con eso terminado mi presentación. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Pablo. Te hemos hecho correr un poquito, pero todo muy interesante. Muchas gracias. Y pasamos ahora, vamos viniendo un poco hacia lo que es nuestra legislación. Toño nos va a hablar un poco de cuáles son las mejores figuras societarias disponibles en Perú para hacer una reorganización o titulación. ¿Cuáles son las formas más eficientes y económicas para tal reorganización? Teniendo en cuenta particularmente nuestra normativa. Entonces los dejo con Toño. Muchas gracias, Toño. Gracias, Mari Carmen. Es un gusto estar en este panel y compartirlo con Mari Carmen y tan buenos amigos y excelentes abogados. Y muchas gracias a la Cámara de Comercio por la invitación. Voy a compartir una presentación que creo que va bastante en línea con lo que se ha estado hablando hasta ahora. Déjame regresar al tema tecnológico para... Siento que no estoy compartiendo debidamente. Un segundo. Pero se ve la presentación, Tom, ¿no? O sea, no hay problema. Ok, listo. Entonces, básicamente de lo que voy a hablar es brevemente de antecedentes, hablar de algunas consideraciones cuando uno va a hacer una reestructuración y luego hablar de 4 tipos de estructuras que uno eventualmente podría considerar. La redomiciliación o transformación transfronteriza, la fusión transfronteriza, la venta o aporte de acciones y la generación de derechos sobre flujos o reestructuración financiera. Como antecedentes, en Perú, la protección internacional de inversiones muchas veces no ha sido una prioridad relevante a la hora de analizar la estructura de una inversión. O sea, nos hemos fijado, y esto lo digo como abogado corporativo, nos hemos fijado en los temas societarios, en los temas fiscales, en los temas regulatorios, en los temas de movimiento de capitales, pero muchas veces no nos hemos fijado en el acceso a la red de protección internacional a través de los tratados. Y como resultado de eso, existen muchas estructuras ineficientes desde el punto de vista de protección internacional de inversiones para inversiones en el Perú. Hay holdings extranjeras basadas en jurisdicciones sin protección o con muy poca protección, con baja protección internacional de inversiones, y hay holdings peruanas, lo cual puede impactar en que simplemente no haya protección. Pero como todos saben, Perú es miembro del CIADI y Perú tiene una red de tratados, tanto los tratados de primera generación como los que mencionaba Noyana, como los de segunda generación, que pocos países tienen. Perú es un país que se dedicó durante mucho tiempo a establecer esa red. Por lo tanto, existen oportunidades relevantes, tanto para inversionistas extranjeros como para inversionistas peruanos,
en revisar la estructura de su inversión para maximizar la protección internacional. Y ahí vale la pena mencionar algo que comentábamos antes en la previa, digamos, del panel, ¿no? Que esto es totalmente legítimo, ¿no? Como lo comentó también Diana, es absolutamente legítimo. Es igual de legítimo que planificar la estructura de una inversión para efectos fiscales, para efectos regulatorios o para efectos societarios. Todo esto es legítimo. Obviamente, hay casos y hay límites a lo que es una planificación, como también lo hay en materia tributaria. Hay casos que son puramente artificiales o que son fraudulentos, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero el reestructurar una inversión para maximizar protección internacional de inversiones es una finalidad perfectamente legítima. Y antes de pasar a la parte de más detalle, quiero hacer un disclaimer, ¿no? Esto es una versión preliminar. Como ya nos hemos dado cuenta, escuchando a los panelistas que han precedido, este es un tema altamente técnico, donde hay tonos de gris y que por lo tanto cualquier operación, además, involucra no solo una jurisdicción, sino más de una jurisdicción, y por lo tanto hay que analizarla con muchísimo cuidado y con asesores legales competentes y experimentados en las jurisdicciones relevantes. Ahora, cuando uno comienza a pensar en una reestructuración, ¿en qué, digamos, trataba de hacer una lista de cuáles son los temas que uno tiene que ver? Obviamente, esto no es exhaustivo y seguramente me he olvidado de un montón de cosas importantes. Pero, número uno, obviamente hay que ver los tratados, ¿no? Un poco lo que se ha comentado antes. La protección sustantiva, ¿no? ¿Cuáles son los derechos? Tratado nacional, justo equitativo, lo que fuera. La parte sustantiva y la parte procedimental, ¿cierto? Arbitraje internacional, ¿qué tipo de arbitraje? Otro tema importantísimo es este tema de la terminación. O sea, cuando viene un Evo o viene un Chávez, uno de sus puntos de agenda es comenzar a desmontar la red de tratados, precisamente porque sabe que va a violar los derechos garantizados por esos tratados. Entonces, uno puede tener un tratado maravilloso, pero que tiene una cláusula que permite la terminación con 180 días de anticipación. Entonces, eso es un mal tratado si uno quiere proteger su inversión. Y la otra cosa que es bien importante es la definición de inversionista, que ya se ha comentado, ¿no? Que define, que exige el tratado para que uno califique como nacional de la contraparte para efectos de acceder a la protección. Y ahí, digamos, muy importante, constitución, sede social, no es lo mismo. Sede social, a su vez, cuál es el requisito de la legislación del país de la inversión sobre cómo tiene que ser la sede social, tiene sede real, es simplemente sede estatutaria, se extiende la protección a compañías locales bajo control extranjero, sí, no, en qué condiciones, se requiere actividades comerciales sustanciales, como se decía, o no, y si tiene una cláusula de denial of benefits que excluye la protección a compañías controladas por inversionistas nacionales del país receptor de la inversión. Eso, si el grupo es peruano y está pensando en una reestructuración, eso podría simplemente matar la posibilidad de acceder a ese tratado. Y el otro tema importante es la definición de inversión en el tratado, qué tipo de activos o inversiones cubre. La otra cosa que tiene que ver ya no tanto con el tema específico de protección de inversiones, son con temas colaterales. O sea, uno puede encontrar una jurisdicción que sea buenísima desde el punto de vista de que la definición de inversionista es buena, la protección sustantiva del tratado es buena, etcétera, pero el régimen societario no es adecuado. Por ejemplo, yo tengo una SA, me voy a pasar a otra jurisdicción, tengo que ver si hay una figura societaria que cumpla la misma función, que, por ejemplo, cuál es el régimen que tiene de protección de inversionistas minoritarios, de repente muy alto, de repente muy bajo, cuál es el tema que tiene sobre información. Por ejemplo, hay jurisdicciones donde una compañía incluso no listada tiene que depositar sus estados financieros en el registro mercantil. España, ya, se vuelven de acceso público. Eso me interesa, no me interesa. En esa jurisdicción puedo listar los valores o puedo no listarlos. Por ejemplo, si tu valor está listado en la Bolsa de Valores de Lima, tú no puedes ser de un paraíso fiscal. Hay una prohibición en los reglamentos de la bolsa. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes. Restricciones regulatorias en el país de la inversión. Por ejemplo, medio de comunicación que mencionaba Pablo, ¿no? En Perú tiene una regla de reciprocidad por una resolución del TC. Entonces, eso, en ese país hay reciprocidad o no hay reciprocidad, porque si no, voy a terminar con una estructura donde me van a quitar mi medio de comunicación, o qué dice mi contrato de concesión, o lo que fuera, ¿no? Qué aprobación administrativa tengo que tener para una eventual transferencia.
Y luego la posibilidad de dificultades de la operación en la jurisdicción de origen y en la jurisdicción a la que yo quiero llegar. Tengo que ver también mi estructura de partida, ¿no es cierto? ¿Cómo es mi estructura actual? Típicamente la estructura es holding operativa, pero podría ser sociedad principal sucursal, donde no hay dos personas jurídicas, es una sola. O de repente no hay una holding intermedia, la inversión está directa de la principal, de la operativa principal a la subsidiaria peruana. Hay que ver eso para ver qué implicaría cambiar. Hay que ver la parte tributaria de la reestructuración, importantísima, ¿no? Y acá estamos hablando de autoridades tributarias de distintos países, no solamente Perú. Y los tributos van a aplicar básicamente en dos cosas. Uno es en el movimiento, o sea, cuando yo muevo la sociedad, sea porque la voy a hacer una transformación transfronteriza, o muevo las acciones, si las estoy pasando a otra holding, o muevo ya los bienes subyacentes que están en territorio peruano, o muevo flujos, todo eso puede generar consecuencias fiscales en Perú y eventualmente en otras jurisdicciones. Entonces, eso puede ser sumamente importante. Y luego la otra cosa que hay que ver es cómo va a ser el tratamiento tributario del movimiento de los flujos post-reestructuración. Y ahí tengo que ver la plata que sale del Perú, a dónde va a ir, ¿no? El dividendo y cómo se va a grabar. En la salida hay un acuerdo para evitar tributación o no, cómo se va a grabar en la llegada, ¿no? En el nuevo país, en el nuevo domicilio, cómo se va a grabar cuando salga del nuevo país y cómo se va a grabar cuando llegue a poder del beneficiario final. O sea, he cambiado toda la planificación tributaria original y la tengo que volver a hacer. Y finalmente, es muy importante las razones de negocio para la reestructuración. Lo hemos visto, no es 100% indispensable tenerlo, pero es muchísimo mejor que esto obedezca a una razón de negocio. Mejor régimen societario. Si me estoy mudando a Delaware, pues, ¿no? Porque tiene un magnífico régimen societario. Si el grupo está haciendo esto porque se está expandiendo internacionalmente, entonces es mejor tener una holding en una jurisdicción no peruana, por ejemplo, porque estamos invirtiendo en otros países y quiero acceder a determinado tipo de beneficio regulatorio, fiscal, etc. Salir de un paraíso fiscal. Si mi holding está en un paraíso fiscal, eso hoy día tiene ciertas connotaciones negativas y afecta negativamente algunas cosas en un grupo. De repente es mejor pasar a una jurisdicción que no es un paraíso fiscal, o me puedo mover para tener mejor acceso al mercado de capitales o al crédito. Hay distintas razones, ¿no? Ahora, viendo estructuras, ¿no? Una es esta redomiciliación o transformación transfronteriza, que esta es una estructura, esta es una operación mediante la cual una sociedad que es nacional de una determinada jurisdicción porque se constituyó y tiene su sede estatutaria en esa jurisdicción, pasa a radicarse a otra jurisdicción cambiando su domicilio estatutario. Yo les he puesto ahí la definición de la directiva de la Unión Europea sobre fusiones transfronterizas del 2019, pero es una definición estándar. O sea, esto es el cambio de la sede social de una jurisdicción a otra que cambia la nacionalidad de la sociedad. La nacionalidad normalmente se va a establecer en función de la constitución y sede social. Esa sociedad pasa a estar registrada en el nuevo país y pasa a estar sujeta a la ley del nuevo país como lex societatis. Por eso se vuelve nacional del nuevo país. Pero no cambia su personalidad jurídica, sigue siendo la misma persona. Es igual que una nacionalización desde el punto de vista de las personas naturales. Sigue siendo la misma persona y sigue teniendo el mismo patrimonio. No ha habido transferencia patrimonial. Se conservan las posiciones de los socios y todas las relaciones jurídicas de la entidad. Entonces, eso permite agarrar una holding peruana, por ejemplo, y permitiría convertirla en una holding extranjera de una determinada jurisdicción. Permite agarrar una holding de un país extranjero A con una mala protección de inversiones y volverla holding de un país extranjero B con un mejor régimen de protección de inversiones. Pero esto requiere que la operación esté permitida en las dos jurisdicciones, en la jurisdicción de llegada y en la jurisdicción de salida. Y eso a veces no se da. En Perú, la ley de sociedades tiene este artículo 354 que regula y permite la redomiciliación, así se llama en Perú, en término internacional puede ser continuación o transformación fronteriza,
De Perú, de extranjero a Perú, está permitida, regulada y se ha hecho un montón de veces. Pero no existe una norma igual al 354 que te permita agarrar una sociedad peruana y llevártela al extranjero. Hay un par de referencias confusas en la ley de sociedades que hacen referencia a supuestos en los que esto podría suceder. Por ejemplo, el 200, inciso 1, dice, hay derecho de separación cuando la sociedad traslada su domicilio social al extranjero. Eso es una redomiciliación internacional. Sin embargo, no hay norma habilitadora, no hay reglamento que lo permita. Hay un caso reciente, que lo cito porque es totalmente público, está en el registro, de esta compañía Stracon Mining Infrastructure. En julio del 2021 acordó redomiciliarse de Perú a Panamá. Y el registro le inscribió, el registro de sociedades le inscribió ese acuerdo. Pero luego de eso, en una redomiciliación normal, hay que abrir una partida preventiva en Panamá y luego hay que cancelar la partida en Perú. Entonces, cuando regresaron al registro peruano a cancelar su partida, el registrador le dijo que no podían. Que no podían porque solo podían cancelar su partida si se disolvían y liquidaban. Que no es lo que querían hacer, querían redomiciliarse. Entonces, como que los ha dejado un poco en el aire y si esta posición prevaleciese, digamos, a nivel del registro, entonces como que sería muy difícil desde el punto de vista societario. Y desde el punto de vista, desde el punto de vista fiscal, también es complicado porque en Perú la SUNAT ha establecido que una sociedad que se redomicilia no deja de ser contribuyente peruano, sigue siendo contribuyente peruano hasta que se disuelva. La otra posibilidad es una fusión transfronteriza. Ahí también necesitamos habilitación en los dos países. Y lamentablemente Perú no tiene norma habilitadora para una fusión cross-border. Hay un caso muy específico que es la fusión de una sucursal, que está permitido a nivel del reglamento del registro de sociedades, pero de lo que yo sé, no se ha aplicado. Y desde el punto de vista tributario, las fusiones que tienen tratamiento neutral son las fusiones entre sociedades domiciliadas en el Perú. De tal manera que una fusión transfronteriza no tendría el tratamiento neutral y se trataría como una venta, con lo cual tiene una consecuencia tributaria terrible. La operación de venta o de aporte es otra alternativa, es un poco lo que describió Pablo, ¿no? Una sociedad le vende sus acciones, o el inversionista de una jurisdicción le vende sus acciones a un vehículo de la otra jurisdicción o le aporta las acciones al vehículo de otra jurisdicción y terminas como titular de la inversión con un inversionista de esa nueva jurisdicción con un mejor acceso. Esto va a tener impuestos en Perú, va a tener los impuestos a la transferencia, que son 30% sobre la diferencia entre el valor de mercado o valor de venta y el costo histórico. O sea, puede ser sumamente oneroso y eso puede hacer inviable la operación. Y finalmente, podemos tratar de reestructurar, o sea, buscar alguna tipo de operación que de repente no sea tan onerosa desde el punto de vista tributario, pero que permita radicar la inversión en una jurisdicción con un mejor acceso a tratados. Por ejemplo, y esto tiene mucho que ver con la definición de inversión, ¿no? Y muchas veces los tratados no solamente dicen la inversión son acciones, o la inversión es propiedad, sino tienen definiciones mucho más amplias. Por ejemplo, el TLC Perú-Canadá, por ejemplo, tiene una definición de inversión que incluye deuda e incluye un interés que da al titular una participación en los ingresos o utilidades de una empresa, ¿no? Que podría ser algo que podría utilizarse para estructurar inversiones digamos, aguas arriba, como se mencionaba hace un rato, y que permitan eventualmente un acceso a la protección internacional. Pero para concluir, como decía al comienzo, muchas veces las estructuras no están bien armadas desde el punto de vista de la protección internacional de inversiones. Existe la oportunidad de revisarlo, como decía Noriana, mejor antes que después. Ya las cosas están más o menos advertidas en nuestro país. Y muchísimo cuidado en el diseño. Es un diseño en el que se van a mezclar los elementos de protección internacional de inversiones y todas las consideraciones que se han estado hablando ahora con los aspectos contractuales y societarios y con los aspectos fiscales. Y eso, digamos, es complejo, puede tener consecuencias adversas muy malas si es que no se hace bien, de tal manera que es muy importante verlo con cuidado y verlo a tiempo. Muchas gracias.
Gracias, Toño. Bueno, vamos al último participante de nuestro panel, que es Alejandro García. Él nos va a tratar un tema complementario a lo que se ha estado hablando en este momento, que es ¿qué otras recomendaciones deben tener en cuenta los inversionistas extranjeros en circunstancias de una posible crisis o denuncia al CIADI o a los tratados de inversión? Algo que por aquí se ha estado oyendo en algunas declaraciones y en algunos documentos durante la campaña electoral, ¿no? ¿Y qué podemos recoger de la experiencia comparada con otros países de la región que pasaron por situaciones similares? Entonces, Alejandro, tu turno. Muchas gracias, María del Carmen. Quiero agradecer al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima por esta gentil invitación, a Marianela, Sandra, y también agradecer a los panelistas por las muy interesantes exposiciones. He estado tomando notas de forma copiosa, así que son algunas cosas de mucho interés. Así que bueno, me toca ser el último en esta presentación y quizás puntos más bien específicos que creo serán de interés. Quizás un comentario respecto, se ha hablado, ¿no es cierto?, de cuándo la reestructuración es legítima o no. Mucho depende, ¿no es cierto?, del tiempo. Esto lo ha dicho Noyan, se ha dicho también en general. Algunos dicen que, lo dicen en inglés, ¿no es cierto?, que treaty shopping is fine, foreign shopping is not. Y creo que un poco eso resume, sin dar tantas luces, pero un poco en una fórmula relativamente fácil de recordar cuál puede ser el límite. Cuando ya, ¿no es cierto?, existe una disputa, ya es foreign shopping, que algunos tribunales no consideran como una práctica legítima, pero todo depende, se hace caso a caso, y mucho también depende del tratado. O sea, hay cierta jurisprudencia, ¿no es cierto?, sobre esto, sobre el tiempo que viene Phoenix Action contra la República Checa, pero son temas que hay que considerar y naturalmente es mejor tomar medidas si hay preocupación antes que, aunque sea cuando no sea demasiado tarde. Bueno, dos consejos, tengo dos consejos en relación con las preguntas planteadas por María del Carmen. Un consejo es un consejo, podríamos decir, rápido, y otro un consejo lento, simplemente porque me va a tomar más tiempo en el consejo lento para explicar de qué se trata. El consejo quizás rápido, más sencillo, cuando existe riesgo de terminación de los tratados bilaterales de inversión. Por ejemplo, si hay, ¿no es cierto?, si se dice, bueno, tal país va a empezar a terminar estos tratados, si se está planteando, si se está pensando en la reestructuración, es importante buscar tratados que tengan lo que se llaman sunset clauses, que son cláusulas que mantienen la vigencia de ciertas protecciones del tratado después de su terminación. Hay que buscar tratados que tengan sunset clauses que sean largas. Hay tratados que tienen 15 años, 20 años, entonces idealmente, si se está considerando un tratado para reestructurar y existe ese peligro y dice, bueno, quizás el país termina todos, ¿no es cierto?, llaman la denuncia del tratado, si deja de ser parte de esos tratados, existe ese mecanismo. Naturalmente, si eso pasa cuando la terminación es una denuncia, cuando es que el país se retira del tratado, cuando es de común acuerdo entre las dos partes, entramos a un tema mucho más complicado y no vamos a tener tiempo para analizarlo, pero es algo que está pasando en la Unión Europea con la terminación de todos los tratados intraeuropeos. Ese consejo número uno, buscar entonces un tratado con sunset clause que dure por 10, 15 años, si se quiere hacer. El consejo más lento dice relación con la posibilidad de que un Estado se retire, digamos, denuncie del convenio CIADI, que deje de ser parte del convenio CIADI. Por ejemplo, Perú es ahora parte del convenio CIADI. Hay precedentes en América Latina, ¿no es cierto?, Bolivia el 2007, Ecuador el 2010, Venezuela el 2012, denunciaron el convenio CIADI. Y bueno, Ecuador volvió a unirse, volvió a ser parte, que es curioso, el péndulo va cambiando, pero existen situaciones, hay precedentes. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que puede ocurrir mediante
Y si ocurre, ¿no es cierto?, que un Estado receptor de la inversión deja de ser parte del convenio CIADI. Se puede dar la situación en la cual el tratado, hay ciertos tratados que el único camino procesal, que el único foro que tienen es el CIADI, es el acceso al CIADI. Entonces, existe el argumento de que si el Estado deja de ser parte del convenio CIADI, ese no es el argumento, pero si el Estado deja de ser parte del convenio CIADI, no hay acceso al arbitraje CIADI, y si ese era el único camino, hay un problema. Tenemos aquí, los inversionistas tienen un problema, porque dicen, bueno, se acaba la protección sustantiva, no, porque naturalmente, ¿qué opción queda? En teoría podrías demandarse ante los juzgados del Estado, receptor de la inversión, pero en general esa no es una alternativa que sea del gusto de los inversionistas en general, y por eso es que tienen los tratados de inversión con acceso al arbitraje internacional. Entonces, en teoría dice, bueno, me están cerrando la puerta a mis protecciones sustantivas, las cuales son importantes, ¿no es cierto? La no discriminación, protección a la expropiación. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué pueden hacer en esas situaciones los inversionistas? Y ¿cómo se puede lidiar con este asunto que podría ser muy negativo? Y existe siempre, quizás lo que en el arbitraje de inversión es un poco el comodín, ¿no es cierto? El trump card que tiene ciertos tratados, que es el acceso a la cláusula de la nación más favorecida. Y se ha usado de forma favorable en una situación similar, en la cual no es un tema de planning, pero estoy hablando más en general, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, se sale si hay que cambiar el tratado o no? Se usó de forma favorable en un caso que se llama Venezuela-US, SRL, que era Barbados con Venezuela. Este caso se presentó cuando ya Venezuela no era parte del convenio CIADI, y la parte demandante interpuso un arbitraje bajo las reglas ancitral. Lo digo en inglés, más fácil decirlo en inglés que en español, así que, perdón. Y entonces, la característica interesante de este tratado era que, en principio, el único camino procesal, el único foro, era el CIADI. Entonces, la demandante presentó la demanda utilizando las reglas ancitral, diciendo tengo acceso. Venezuela dijo no. Naturalmente dijo no, usted no tiene acceso porque el único camino procesal que existía, el único foro que existía bajo este tratado era el CIADI, y ya no existe acceso al CIADI. Entonces la demandante dijo, bueno, planteó dos argumentos. El primer argumento fue un argumento de texto, que el tratado entre Barbados y Venezuela contenía una norma que diré yo es un poco sui generis, que hablaba que antes de que el convenio CIADI entrase en vigor para los dos estados, existía la posibilidad de utilizar el arbitraje ancitral. Y el tribunal analizó esta norma y dijo, bueno, por el texto, el tribunal dijo, bueno, en realidad no se aplica en esta situación. Entonces desechó ese argumento de la demandante. Pero bueno, la demandante también hizo recurso, como digo, un poco al comodín que existe en el tema de los tratados de inversión, el argumento de la cláusula de la nación más favorecida. Lo que es interesante en este caso es que esa cláusula de la nación más favorecida en el tratado entre Barbados y Venezuela expresamente se aplica a aspectos procesales. Eso es importante. Además, la demandante dijo, existe una especie de consentimiento basal, o sea, incluso si puede ser que no tengo acceso al CIADI, pero existe un consentimiento en general al arbitraje. Por tanto, no se me debería cerrar las puertas. Y lo que hizo el tribunal, en definitiva, aceptó que se importase el acceso, digamos, ¿no es cierto?, el acceso al arbitraje ancitral, que venía de un tratado, de un tratado bilateral de inversión celebrado entre Ecuador y Venezuela. Y el tribunal aceptó este argumento y dijo que tenía jurisdicción bajo las reglas ancitral a través de la cláusula de la nación más favorecida.
Entonces, el punto al que voy es, si uno está haciendo treaty planning, ve un tratado que dice, bueno, si hay temor de, quizás el país se va a salir del convenio CIADI, se van a cerrar las puertas, no es tan claro, depende de lo que dice el tratado en sí mismo. Si, por ejemplo, tiene una cláusula como el tratado entre Barbados y Venezuela, que dice que la cláusula de la nación más favorecida se aplica a temas procesales, quizás no es tan malo. Ahora, las cosas se pueden poner peor para un inversionista si el tratado no dice nada en relación a la aplicación de esta cláusula de la nación más favorecida a temas procesales, que en mi experiencia la mayor parte de los tratados no dicen nada al respecto. Entonces dice, bueno, y ahí nos metemos en un debate bastante, diría yo, complejo sobre el tema de si la cláusula de la nación más favorecida se aplica o no a temas procesales. Hay tribunales que han dicho que sí, que no es necesario que tenga una referencia expresa a temas procesales. Hay tribunales que en general dicen que sí se aplica. Tenemos el caso de Maffesini contra España, un par de casos contra Argentina, Gas Natural con Argentina, Hochtief con Argentina también. Se inclinan de una forma parecida, pero también hay otros casos que no aceptan la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida a aspectos procesales, lo que se podría ver, no sé, como el acceso al arbitraje ancestral. Tenemos el caso de Telenor contra Hungría, Plama contra Bulgaria, Salini contra Jordania. Entonces existe una situación compleja. Y cuando se hace naturalmente el treaty planning o la reestructuración, son situaciones que naturalmente los inversionistas han de considerar. Entonces tienen que evitar, si se quiere hacer el planning, situaciones de incertidumbre, y es un poco lo que han hablado los otros panelistas, que hay que buscar ciertos tratados, hay que buscar la estructura adecuada, y entonces lo que hay que hacer en tratados sobre treaty planning, la primera recomendación es decir, bueno, hay que buscar tratados que tengan varias opciones procesales para poder demandar, ¿vale? Es decir, no solo CIADI, sino que ANCITRAL, y que algunos tienen CCI. ¿Por qué? Porque las reglas a ANCITRAL operan de una forma totalmente distinta. No se necesitan para su aplicación que el Estado sea parte de ninguna tratado internacional. Es distinto, es un tema técnico, pero el convenio CIADI funciona de una forma muy particular. Entonces, buscar tratados con varias opciones. La segunda opción es, al menos, bueno, si la única opción es un tratado que es muy bueno por otros motivos, y que la única opción es el CIADI, quizás ver que la cláusula de la nación más favorecida tenga expresamente una referencia a asuntos procesales. Y incluso, bueno, algo que no se ha tocado acá, pero a veces puede ver, si todavía no existe una disputa, si el Estado, por ejemplo, decide dejar de ser parte del convenio CIADI, puede volverse a reestructurar una inversión. Naturalmente, hay que ver si ha existido o no en esa oportunidad ya una disputa, para ver si esto todavía se puede llegar a hacer. Y en definitiva, el consejo más general, diría yo, es que el treaty planning, la reestructuración es algo complejo. Cuando, por ejemplo, uno habla con clientes sobre la reestructuración, siempre va de la mano invariablemente con temas tributarios, porque normalmente, debido a que la reestructuración tiene que hacerse antes de que exista una disputa, el punto de presión es menos que el tema tributario. Entonces, en general, es a veces más, el tema tributario tiende a ser a veces más importante para algunos inversionistas que necesariamente la protección del tratado. El problema es que quizás cuando el punto del tratado empieza a ser la prioridad número uno, quizás sea demasiado tarde. Entonces, es un ejercicio interesante, de mucha complejidad. Si la planificación no se realiza de una forma adecuada, puede que existan muchos costos perdidos, consecuencias graves para la parte que lo ha hecho, porque naturalmente crear nuevas sociedades, tener la asesoría tributaria, etcétera, genera costos importantes. Entonces es algo de complejidad que
como digo, es importante tener mucha consideración al momento de hacerlo. Yo creo, María del Carmen, estás mirando, pero yo ya terminé, así que eso es todo y espero poder conversar un poco más. No te decía un minuto porque me parecía que ya faltaba un minuto. Ya, sí, gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a este excelente panel por las presentaciones que han hecho, que nos dejan claro que nada es claro, ¿no? O sea, digamos, creo que lo más claro es eso, es la complejidad de este tema tan lleno de aristas, ¿no? Y que planificar tiene sentido hacerlo cuanto antes. Creo que la propia palabra de hacer un plan supone ponerse en un momento anterior a que se den las cosas, y cuando no se ha hecho, va a suceder, va a darse con mayor razón lo que decimos de que, y se ha repetido mucho, no hay riesgo cero. No hay riesgo cero, el riesgo puede ser alto dependiendo del momento y las circunstancias en que se tomen las decisiones de planeamiento, que incorporan muchísimos temas, ¿no? Mirando las preguntas, veo, no se han registrado preguntas para el panel. Creo que se han cubierto bien muchísimos temas, y en ese contexto creo que no me queda sino agradecerle mucho la participación de nuestros expositores, que nos han ilustrado realmente con unas exposiciones muy interesantes. Entonces, muchas gracias, y estaremos pendientes del siguiente panel, que también trae un tema muy interesante. Muchas gracias. Adiós, muchísimas gracias. Adiós, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Adiós. Muchas gracias a nuestros ponentes y a Mari Carmen por la excelente moderación. Gracias, Marianela. Adiós. Gracias. Chao, chao.